Buenos días, feliz sábado. Bienvenidos al comentario de la lección de Escuela Sabática, que para esta semana se titula Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. El verso para memorizar se encuentra en el libro de los Proverbios, en el capítulo 15 y en el verso número 3, que dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los malos y a los buenos. Oremos. Querido Padre, estamos bien contentos este sábado por la oportunidad que tenemos de abrir libremente tu santa palabra para comentar la lección que estudiamos a lo largo de esta semana. Pero no queremos, querido Padre, empezar sin la dirección de tu Espíritu Santo. Acompáñanos pues con Él, porque te lo pedimos y te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como había dicho, el título de la lección de esta semana es Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Sin duda, yo creo que a todos nos ha pasado, especialmente cuando recibimos una noticia muy alegre. De repente, por alguna razón, usamos una frase que es común, que le decimos a alguien: pellízcame para asegurarme que no estoy soñando. Porque a veces la realidad parece que se queda corta con lo que estamos viviendo en ese momento. Pero también puede pasar en lo contrario, es decir, hay momentos en los que estamos pasando por una situación muy difícil, muy triste a veces, y entonces usamos otra frase también muy común que dice: estoy viviendo una pesadilla de la que ya quiero despertar. A veces tratamos, dependiendo de cómo nos vaya en la vida, la realidad como si fuera de plástico, es decir, moverla para un lado o moverla para otro lado. Esto sucede cuando los acontecimientos no compaginan con la realidad. Y hay una parte muy interesante que menciona el rey David en el libro de los Salmos, en el capítulo 8 y los versos 4 y 5. Y me hace pensar que el rey David estaba viviendo un momento de muchísima alegría, de muchísimo gusto. El verso 4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? El verso número 5 dice: le has hecho menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Esto, ante los ojos de Dios, es lo que somos nosotros. Y yo creo que con mucho gusto yo le diría a Dios: pellízcame, Dios, para asegurarme que lo que estoy leyendo aquí no es algo que no sea la realidad. Así que en la parte del domingo voy a hacer una pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la realidad? Y solamente hay dos respuestas donde se desprenden la mayoría de los conceptos que tenemos en la actualidad acerca de lo que es la realidad. Uno de ellos es que el universo es nada, nada lo creó, nada lo formó, no hay Dios, no hay divinidad, todo es materia, así, tal cual. O la otra posibilidad que tenemos es de creer que hay un Dios divino que creó el universo. Y por cierto, esta es la más lógica, es la más sensata y además es la más razonable. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de la realidad? Todos los que creemos en Dios nos guiamos a través de la Biblia para entender lo que es la realidad. Así que déjenme leer un par de versos. El primero se encuentra en el Salmo 53 y en el verso número 1. Esto es lo que dice el rey David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios.
se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Pero la frase en la que me quiero quedar esta mañana es, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Otro verso se encuentra en Proverbios, el capítulo 15 y el verso número 3, que dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así que para los que somos cristianos, entendemos y creemos que hay un ser divino que creó el universo. Y hay una parte muy importante, de hecho se ha dicho que si la Biblia por alguna razón se llegara a extraviar de la humanidad y solamente se guardara este verso, sería suficiente para traer esperanza a la humanidad. Por supuesto, me estoy refiriendo a Juan 3 y el verso número 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Con esta grande promesa, otra vez, como al principio lo dije, yo con mucho gusto le diría a Dios, pellízcame para asegurarme de que no estoy soñando. Así que pasemos ahora a la parte del lunes, que se titula La pregunta de Leibniz. Parece una pregunta muy infantil, por decirlo más sencillo. Pero en el fondo es una pregunta muy profunda, muy profunda. Voy a tratar de explicarla como Dios me dé a entender. Y la pregunta que se hacía él era, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué hay algo en lugar de que no haya nada? En el sentido más común, lo que entendemos nada es la ausencia de una sustancia o de un objeto en un tiempo específico. Por ejemplo, tengo este molcajete que no tiene absolutamente nada. Yo puedo decir que hay nada aquí adentro en este momento en específico, porque más tarde se pudiera llenar con alguna otra cosa. Pero la realidad es que la nada no existe. Si no hay nada en este momento aquí, seguramente que hay algo, hay aire que tiene peso, que tiene un peso específico y que tiene o está formado de diferentes materiales. Déjenme tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Por ejemplo, si yo digo que Rosita no está en el corazón de su esposo Osvaldo, lo que yo básicamente estoy tratando de decir que si bien Rosita no está en el corazón de su esposo Osvaldo, hay alguien más que está adentro de ese corazón o habita en ese corazón. Bueno, pero ese ejemplo como que no está muy bien. Así que déjenme poner otro ejemplo. Por ejemplo, si yo digo que Dios no habita en el corazón de Rubén, lo que estoy básicamente queriendo decir es que hay alguien más que habita en mi corazón, no es que el corazón esté solo. Además, el tema es bíblico, así que déjenme tratar de leer, o más bien déjenme leer a Lucas, el capítulo 11 y los versos del 24 hasta el 26. Lucas 11 del 24 hasta el 26. Miren lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallando, dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Verso 26, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, básicamente,
la nada no existe porque, como en política, todos los vacíos se tienden a llenar. Ahora, Dios a todos nos creó con un objetivo, que Dios viviera en el corazón de nosotros. Y a lo largo de la historia en la Biblia encontramos personajes que se dieron cuenta de que Dios no estaba en el corazón de ellos y anhelaban con todo el corazón, válgase la redundancia, de que Dios habitara con ellos o en el corazón de ellos. Por ejemplo, el rey David en el Salmo 51 y el verso número 10, miren lo que dice. Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora, lo más importante, creo yo, no es tanto que el hombre anhele que Dios more en su corazón, sino que Dios quiere morar en el corazón de nosotros. Jeremías 24:7, miren lo que dice, y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Bueno, pero ¿por qué, se preguntaba Limes, por qué tiene que haber algo en lugar de nada? Como dije al principio, la pregunta parece muy sencilla, pero en realidad es muy profunda, porque la tendencia del ser humano es a entender el principio de todas las cosas para de esa manera manipularlo. Y lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, el ser humano entiende cómo se producen, por ejemplo, las frutas, y entonces él trata de modificarlas para su propio beneficio o para nuestro beneficio. Y así es que ahora, cuando se entiende eso, se manipula y ahora tenemos frutas más grandes, tenemos frutas más brillantes, inclusive tenemos frutas que duran más en el mercado. Ahora, déjenme hacer una pregunta para tratar de contestar la pregunta que se hacía a esta persona. Imagínense que no existiera Génesis 1, Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, o que en realidad no existiera, estoy suponiendo solamente, que no existiera todo el libro de Génesis. ¿Qué pasaría? Bueno, pues que el hombre, creo yo, crearía su propia historia de la creación como la tenemos ahora, pero no tendríamos cómo compararla con lo que Dios nos dice acerca de la creación y cómo el hombre piensa ahora cómo fue la creación, no solamente de la tierra, sino la creación del universo. Entonces no tendríamos, creo yo, la más temprana revelación de lo que dice Dios acerca de él en la Biblia. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Simple y sencillamente, Dios está dando por sentado que Él existe, que Él no tiene principio, que tampoco tiene fin. En otras palabras, Dios no está dándonos la posibilidad de que nosotros creamos, del verbo crear, una historia de dónde proviene Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros pudiéramos crear la historia de la creación de Dios, no quiero ser redundante en esto, entonces lo que pasaría es que pondríamos a Dios abajo de nuestro conocimiento. Es decir, la existencia de Dios dependería de nosotros cómo concebimos a Dios. Así que Dios desde el principio deja establecido que Él es Dios, que Él es el creador. Así que la pregunta de esta persona, yo creo que Dios la contesta de una manera extraordinaria, no dando chance de que las personas puedan imaginarse quién es Dios. Simple y sencillamente, nosotros tenemos que partir de que tenemos un Dios creador, un Dios de amor,
un Dios de misericordia. Pasemos ahora a la parte del martes, la cosmovisión bíblica. Al igual que dije antes, hay una metáfora que se usa muy ampliamente cuando queremos nosotros darle una interpretación interesada a un hecho o a un reglamento. Me explico. Usamos esta frase muy seguido. Otra vez, cuando queremos darle una interpretación que nos interese a nosotros acerca de un hecho o de un reglamento. Muchas veces decimos esta frase: todo depende del color del cristal con que lo miras. Para algunos, por ejemplo, en la Biblia hay hechos que se narran en ella que pueden ser solamente históricos o pueden ser, en el mejor de los casos, poéticos, pero para otros, los mismos hechos narrados en la Biblia son promesas que le dan sentido a nuestra vida. Dejen poner un ejemplo. Por ejemplo, el arco iris. Cuando nosotros miramos el arco iris, para algunas personas, el arco iris es solamente la refracción de la luz blanca cuando pasa a través de las gotas de lluvia. Y muchas veces, algunas personas inclusive le han añadido otros beneficios diciendo que si alguien puede encontrar el final del arco iris, entonces encontraría un tesoro. No es más que una leyenda urbana. Pero para ustedes y para mí, cuando nosotros miramos el arco iris, es una promesa que Dios le da a la humanidad de que nunca jamás Dios va a destruir a la humanidad por medio de un diluvio o por medio del agua. Ahora, para hacer un poco más clara esta parte, la cosmovisión bíblica entonces viene a ser como un lente a través del cual nosotros miramos las promesas que están escritas en la Biblia. No solamente las promesas, pero también la historia que está narrada en la Biblia. Déjenme poner un par de ejemplos más. Efesios 6:12 es un verso muy conocido. Dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Para algunas personas, mirando a través de esta cosmovisión bíblica, o sin la cosmovisión bíblica, ellos pudieran tal vez referirse al problema que enfrentaron los cristianos en el pasado, pero en realidad lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, visto a través de otros lentes, es que hay una fuerza satánica que están preparadas y que están en orden de batalla en una abierta rebelión contra Dios y contra sus hijos. Otro ejemplo en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para algunas personas, con otro tipo de lente, esto no es más que, en el mejor de los casos, una frase poética. Pero para nosotros es una reflexión, si ustedes quieren, muy sencilla, del amor del Padre que fue manifestado en la muerte de Cristo para la expiación de nuestros pecados, para la salvación de nuestras almas, pues no había otra manera en la cual nosotros pudiéramos llegar a ser salvos. La parte del miércoles se titula Adorar al Redentor. Hablando de la creación o de la doctrina de la creación que nosotros aceptamos, creo que no tendría ningún sentido
si solamente nos quedáramos o si solamente aceptáramos esta doctrina. Porque creo que no tendría ningún sentido nacer, crecer, desarrollarse y luego morir, aunque fueran 80 o 90 o 100 años. Creo que no tiene ningún caso. Para mí, yo amo la vida, yo le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de existir y yo le doy gracias a Dios también por la promesa de tener una vida eterna en la que me pueda reencontrar con mis hermanos, con mis familiares, con un cuerpo nuevo, sin enfermedades, sin huellas del pecado. Esto es más que una promesa que nos debería de inspirar a vivir una vida acorde a nuestro Dios. Pero no todas las personas piensan así. Hay muchas personas que piensan de otra manera porque no han recibido las buenas nuevas del Evangelio. Hay otras personas que tampoco piensan así, pero por otras razones, porque creo yo, porque se han mareado con el éxito de esta vida. Hace unos días estaba buscando alguna información en el internet y me encontré con algo muy interesante. Era el porcentaje de las personas ateas en el mundo. Y hace aproximadamente unos 50 años atrás, el porcentaje ateo de la población mundial era solamente el 3%. Sin embargo, en los últimos días o en los últimos años, este porcentaje ha aumentado dramáticamente. Brincó del 3% al 10%, mientras las personas creyentes, mientras las personas que creen en Dios, disminuyó del 77% al 68%. Es triste, pero ¿cuál es la razón? Bueno, de una manera muy sencilla, el atractivo de la fe, el atractivo de creer en Cristo es que ofrece una seguridad en un mundo incierto. Es mucho más amplio que eso, pero lo quiero resumir en esas palabras. Ahora, ¿cuál es la razón para que haya aumentado tan dramáticamente el porcentaje de personas que no creen en Dios? Bueno, no me dejarán ustedes mentir, de hecho esto es lo que dice el estudio, es que la gran mayoría de la población atea se encuentra en los países más ricos del mundo. No los voy a mencionar, pero son países que ofrecen a sus ciudadanos una estabilidad económica, una estabilidad de salud y una estabilidad de educación. Es decir, cuando todas las necesidades más básicas se encuentran cubiertas, la mayoría de las personas tiende a olvidarse de Dios. Y yo cuando estaba viendo esta información, la primera impresión que tuve es con qué pocos se conforman. Si bien la paga del pecado es muerte, Jesús nos ofrece la vida eterna. Déjenme cerrar esta parte con un pasaje muy conocido que se encuentra en Romanos 6:23, pero lo voy a leer de una no creo que sea la versión Reina Valera, pero me gustó por la manera tan sencilla en la que lo dice. Romanos 6:23 dice, porque el salario del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro. Pasemos ahora a la última parte, la parte del jueves, que se titula La ley de Dios.
Hace algunos años, que será unos menos de 50 años, se estaba debatiendo en Francia la posibilidad de abolir la pena de muerte. Y había, por supuesto, dos grupos, los que estaban a favor de la abolición y los que estaban a favor de que se siguiera manteniendo la pena de muerte. Entonces, el grupo que estaba a favor de abolir la pena de muerte contrató, o no contrató, pero le pidió a una persona, a un filósofo francés, que escribiera un editorial en favor de la abolición de la pena de muerte. Y esta persona, llamado Michel Foucault, era conocido porque era una persona muy crítica en las instituciones sociales y en las prisiones. Así que con gusto escribió esta editorial, pero fue todavía más lejos. Él escribió o dijo que no solamente debería de abolirse la pena de muerte, sino que también se deberían dejar en libertad a todas las personas que estaban presas en las cárceles. Y la razón para esta petición era que, según él, todas las ideas de moralizar a la gente eran ideas humanas. De las personas precisamente que están en el poder para poder controlar a la población. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estaría correcto él? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si se dejaran salir a las personas que están presas en las cárceles? Bueno, pues no sé. Hay una historia en la Biblia que creo que nos dice seguramente lo que pasaría o lo que debería de pasar. Y esta historia se encuentra en el libro de los Jueces. Después de que murió Moisés y después de que murió Josué, el pueblo de Israel se gobernaba o se dirigía a través de jueces. Y no sé si fue la etapa más larga, pero sí fue la etapa más triste del pueblo de Israel. Duró alrededor de 300 años y esta fue la etapa en que las tribus se empezaron a dividir, en que las tribus se empezaron a mezclar con naciones paganas. Y este fue el tiempo cuando el pueblo no confiaba en la palabra de Dios. Entonces, cuando usted lee el libro de los Jueces, se va a encontrar una frase muy conocida que dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Era como si quien estaba mencionando esta frase estaba pidiendo que viniera un rey para que pudiera poner orden, pues no había en aquella época un poder público. La fuerza que existía en aquella época, o la fuerza que valía, era la fuerza de los hombres, y estos se dejaban guiar por sus caprichos o por las instrucciones, y no por las instrucciones, de la ley de Dios. Déjenme preguntar otra vez, ¿tenía razón Michel en hacer esta petición? ¿Usted confiaría en un país en las que no hay una institución que se encarga de enforzar las leyes? Bueno, déjenme mencionar lo que menciona o lo que dice el comentario bíblico número 2. Dice: en aquellos días no había forma reconocida de gobierno nacional. La fidelidad a su rey invisible. Déjenme empezar otra vez, esto es muy importante. La fidelidad a su rey invisible. Estamos diciendo que en aquella época no había un rey que pudiera poner orden,
Pero aquí lo que está diciendo es que la fidelidad a su Rey invisible, o sea, a Dios, le habría proporcionado a Israel una unidad nacional y una seguridad contra las invasiones y habría impedido que fueran siervos de los dioses paganos. Cuánta razón tenía Dios o Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra y alguien le hizo una pregunta: ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Y entonces Jesús contesta con lo que encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 22 y los versos del 37 hasta el 40. Voy a leerlo y dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38, este es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se desprende toda la ley. Déjenme terminar con una frase que está escrita en El conflicto de los siglos en la página 68 y 69, que dice de la siguiente manera: si la educación está para ayudar a restaurar lo más posible la imagen de Dios en nosotros en esta vida, entonces incluso en el nivel más básico, la ley de Dios debe ser exaltada, teniendo en cuenta el ejemplo de Cristo como el código moral que nos muestra lo que realmente es correcto a la vista de Dios. Así terminamos el comentario de esta semana, no sin antes hacerles una invitación para que este sábado también nos acompañen con la predicación en español a la 1:30 de la tarde. Será hasta entonces. Que Dios nos bendiga. Amén y amén.